Ok, ¿cómo están? Un saludo para todos los que están viendo este video. Vamos a hacer un ejercicio concerniente al tema de sistemas de tuberías. El enunciado dice, para el siguiente sistema, determinar el caudal que fluye a través de cada una de las tuberías, la velocidad de cada tramo y la presión dinámica en el punto B. Tenemos los datos de cada una de las tuberías, tubería A a B, tubería 1 y tubería 2, longitud, diámetro y coeficiente F. Nos dan de datos los coeficientes F para cada uno de los tramos, lo que significa que tenemos que aplicar la fórmula de Darcy-Weisbach. Si nos darían como dato el coeficiente C, entonces tendríamos que aplicar la fórmula de Hazen-Williams. Algo más, el diámetro nos dan en pulgadas. Sabemos que una pulgada es equivalente a 0.025 metros. Por tanto, estas 8 pulgadas serán equivalentes pues a 0.2 metros. Esto lo propio. Y estas 4 pulgadas serán equivalentes a 0.1 metros. Las longitudes las tenemos dadas. Y procedemos a la resolución. Entonces empezamos con la resolución. El sistema está dibujado de esta manera. Obviamente el líquido parte desde el depósito A, llega hasta el punto B con un determinado caudal denominado caudal A-B, y desde B se bifurca por una tubería 1 y por una tubería 2, y los caudales se reparten. Cierto porcentaje del caudal total se va por la tubería 1 y otro cierto porcentaje se va por la tubería 2. Ahora existe un problema a la hora de resolver esto. Obviamente la tubería 1 y la tubería 2 son dos tuberías que se encuentran en paralelo. ¿Qué significa que se encuentran en paralelo? Significa que empiezan en un mismo punto y terminan en un mismo punto. Ambas tuberías están en paralelo. Lo conveniente para resolver este ejercicio es ambas tuberías expresarlas como si fueran una sola tubería. ¿Y cómo podemos hacer eso? Digo, tubería 1 y 2 en paralelo, están en paralelo, y aplico esta fórmula para que ambas tuberías se expresen como si fuera una sola. ¿Qué es lo que voy a tener como resultado? Aquí la tubería A-B sigue tal cual, y la tubería nueva, que se va a denominar tubería 3, va a ser solo una tubería. Entonces, aquí tenemos una ecuación. De esta ecuación conozco los datos de la tubería 1 y 2, pero de esta nueva tubería 3 no conozco 3 de estos datos. Yo tengo que asumir 2 por lo menos de estos 3 datos desconocidos para poder resolver esta ecuación. Entonces yo voy a decir, este valor de F3 va a ser igual a 0.025. Este valor puede ser el que ustedes deseen. Yo estoy asumiendo F3 igual a 0.25 y el diámetro 3 equivalente a 0.2 metros. Esos dos valores. Por tanto, la única incógnita va a ser la longitud 3. Aplico la ecuación y ¿qué es lo que voy a tener? Diámetro 3 a la quinta, es decir, 0.2 elevado a la quinta, dividido entre F3 y longitud 3. F3 es el coeficiente de Darcy-Weisbach, ¿no ve? 0.025 multiplicado por L3, que es el valor que no conocemos. Igual a ¿cuánto? Seguimos aplicando la fórmula. Diámetro de la tubería número 1. La tubería número 1 es 8 pulgadas, que equivale a 0.2 metros. 0.2 elevado a la quinta, dividido entre F1, para la tubería 1 es 0.03, multiplicado por la longitud de dicha tubería, que son 250 metros. ¿Sí? Más, una vez más aplicamos esta raíz cuadrada, ahora para la tubería número 2, cuyo diámetro es de 4 pulgadas, lo que viene a ser 0.1 metro. Siempre los diámetros los vamos a introducir en la fórmula en valor de metros. El valor del coeficiente 0.02 y multiplicado por 300 metros. De esta manera. Entonces tenemos una ecuación cuya incógnita es el valor de la longitud 3. Resolvemos esa ecuación y obtenemos como valor 209.154. 209.154 metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Acabo de reemplazar la tubería 1 y 2 por una nueva tubería que la he denominado tubería 3. Esta de acá es la tubería 3. Ahora mi gráfica va a quedar de esta manera. La tubería 3, ¿qué características va a tener? Como tengo aquí las características de la tubería AB, longitud,
diámetro y el valor del coeficiente F. Longitud para mi tubería 3 va a ser 209.154. 209.154 metros de longitud. Pulgadas equivalentes a 8. Y el valor de F es igual a 0.025. De esta manera. ¿Qué es lo que podemos notar? Que ahora mi tubería, que eran 2, simplemente es 1. La tubería AB y la tubería BC, o lo mismo la tubería 3, podemos verificar que están en serie ambas tuberías. ¿Qué significa que dos tuberías están en serie? Pues que donde termina una de las tuberías, en ese punto empieza la otra tubería. Se puede hacer exactamente lo mismo. Existe una fórmula para a las dos tuberías que se encuentran en serie volverlas simplemente una. Pero ¿qué es la ventaja de este ejemplo que les estoy dando? De que tanto esta tubería AB como la tubería 3 tienen exactamente el mismo diámetro y el mismo valor de F. Por tanto, se la puede considerar como si fuera una sola tubería. Diferente sería el caso en el que estas dos tuberías tuvieran un diámetro diferente o un valor de F diferente. Entonces, al resolver este ejercicio tendríamos que aplicar la fórmula para poder volver dos tuberías que se encuentran en serie en una sola, pero no es el caso. Entonces procedemos al siguiente paso directamente. A toda esta tubería la vamos a tomar como si fuera una sola, cuya longitud total va a ser 300 más 209. Voy a proceder a graficar la línea piezométrica. La línea piezométrica siempre empieza en el nivel de líquido del tanque y termina donde está terminando la última tubería. Aquí se puede ver fácilmente que el agua está saliendo por acá, ¿no ve? Ese es donde termina la tubería. Entonces, para poder graficar la línea piezométrica, hago lo siguiente: empiezo desde donde está el nivel del líquido y la línea piezométrica baja de manera constante hasta intersectarse con el punto de salida de la tubería. Esta línea piezométrica representa las pérdidas de carga existentes. En este caso voy a graficar unas pérdidas de carga igual. Lo hemos visto en un anterior video, que simboliza esta expresión que voy a dibujar a continuación. Esto de acá, esa altura representa pérdida de carga desde A hasta C. Pérdida de carga desde A hasta C. Y eso es lo que representa igual esta línea piezométrica. Entonces, si yo conocería la pérdida de carga entre A y C, que de hecho la conozco, podría determinar el caudal que recorre a través de esta tubería. ¿A cuánto será equivalente esta pérdida de carga entre A y C? No nos olvidemos que el nivel de agua en A es 2200 metros y en el punto C el nivel de agua del final de la tubería se encuentra a 2140. Por tanto, entre este punto y este punto existe una distancia vertical de 60 metros. Entonces, este valor es equivalente a 60 metros. Conozco este valor de acá, 60 metros, y conozco la longitud total de esta tubería, el valor de F y el diámetro de dicha tubería. Aplico la fórmula para determinar el caudal que me da la ecuación de Darcy-Weisbach, que es esta de acá, que dice que el caudal, en este caso va a ser el caudal de A a B, que va a ser exactamente el mismo que el caudal 3, van a ser exactamente iguales, ¿no? Porque son dos tuberías que están yendo en serie, por tanto el caudal que transcurre alrededor de acá también va a ser el mismo que el caudal que transcurre de ahí a allá. ¿A cuánto va a ser equivalente? A esta expresión, raíz cuadrada de 9.81 por pi al cuadrado dividido entre 8, multiplicado por la raíz cuadrada de diámetro a la quinta. ¿Cuál es el diámetro de mi tubería total? Es el mismo diámetro, 8 pulgadas. Si los diámetros fueran diferentes, no podría aplicar en este momento la ecuación, porque tendría que calcular una pérdida de carga para esta tubería de un diámetro y para esta otra tubería de otro diámetro. Pero como son el mismo diámetro, entonces puedo aplicar. ¿Qué diámetro es? 8 pulgadas, que es equivalente a 0.2 metros. 0.2 elevado a la quinta, multiplicado por la pérdida de carga. ¿De qué tramo quiero encontrar el caudal? De todo este tramo de acá. ¿Qué pérdida de carga tiene todo este tramo de A? 60 metros. Dividido entre el valor de F, que es el mismo, tiene que ser el mismo para poder aplicar esta fórmula,
y multiplicado por el valor de la longitud total, que son 300 más 209.154, que va a ser en total 509.154. Toda esta expresión me va a dar el caudal que transcurre alrededor de toda esa tubería. ¿Qué valor de caudal tengo? 0.1351. 1351 metros cúbicos sobre segundo. De esta manera. Acabo de determinar el caudal que recorre a través de toda esta tubería, esas dos tuberías en todo caso. Tengo ya uno de los caudales. Ahora, ¿qué caudal recorre por este lado y por este lado de las tuberías? Fíjense lo siguiente. Ahora voy a graficar la pérdida de carga para este sistema, que era el original, que va a tener más o menos esta forma. ¿Ya? Fíjense que la pérdida de carga para la tubería 1 es la misma que la pérdida de carga para la tubería 2. Lo que he dibujado ahorita son las líneas piezométricas. Este de acá se denomina pérdida de carga para el tramo A hasta B simplemente. Y esto otro de acá es la pérdida de carga para la tubería 1, que va a ser exactamente igual a la pérdida de carga para la tubería 2. Las dos pérdidas de carga son iguales. Es otra de las condiciones que cumplen las tuberías que se encuentran en paralelo. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Yo conozco la pérdida de carga total, que empieza en acá y termina acá, ¿no? Esta pérdida de carga total, 60 metros, sí. Pero yo necesito conocer simplemente la pérdida de carga 1, que va a ser igual a la pérdida de carga 2. Para poder determinar eso, necesitaría conocer también esta pérdida de carga de A a B. ¿Cómo puedo determinar la pérdida de carga de A a B? Simplemente con esta fórmula que también es de Darcy-Weisbach, ¿verdad? Pero esto está en función a el caudal. Entonces la pérdida de carga de A a B va a ser equivalente a 8 veces el valor de F para el tramo de análisis, 0.025. 0.25 multiplicado por el valor de L para dicho tramo, que son 300 metros, y multiplicado para el caudal en dicho tramo. Dicho tramo AB, 0.1351. Y esto está elevado al cuadrado. Según la fórmula, en el denominador va a estar la gravedad, 9.81 por pi al cuadrado multiplicado por el diámetro para esta tubería. Simplemente estoy analizando esta tubería. ¿Qué diámetro tiene? 8 pulgadas. 8 pulgadas son 0.2 metros elevados a la quinta. Resuelvo esto y obtengo la pérdida de carga desde A hasta B, que va a ser equivalente a 35.353 metros. 35.353 metros. Así. Es la pérdida de carga desde A hasta B. Entonces, si es la pérdida de carga de A hasta B es 35, la pérdida de carga desde B hasta C, que es lo mismo que decir la pérdida de carga 1 o la pérdida de carga 2, ¿a cuánto será igual? La pérdida de carga 1, que va a ser la misma que la pérdida de carga 2, porque ambas tuberías están en paralelo, va a ser equivalente a toda esta altura, 60 metros, menos esta altura que es pérdida de carga A a B. 60 menos pérdida de carga de A a B, que es justamente lo que acabamos de determinar. Ese valor es 24.647. 647 metros. Y ya tengo la pérdida de carga 1 y la pérdida de carga 2. Conociendo la pérdida de carga 1 y conociendo la pérdida de carga 2, puedo determinar los caudales 1 y 2. Eso es lo que vamos a hacer a continuación, determinación de los caudales 1 y 2. Ya no voy a necesitar esta parte. Y digo determinación de los caudales.
caudales 1 y 2. ¿Cómo determino los caudales 1 y 2? Voy a aplicar esta fórmula de acá. Caudal 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de la gravedad 9.81 multiplicado por pi al cuadrado dividido entre 8. Multiplicado por, aquí introduzco los valores del tramo de análisis. Estoy analizando el tramo 1. El diámetro del tramo 1 es 8 pulgadas, 0.2. Elevado a la quinta multiplicado por la pérdida de carga simplemente de este tramo de análisis, que es 24.647. Así. Sigo con la fórmula, dividido entre F, para este tramo 0.03, y multiplicado por L, que es 250 metros. Reemplazando todo esto, voy a tener como resultado que el caudal 1 es 0.1128. 0.1128 metros cúbicos sobre segundo. ¿Listo? ¿Y cómo determino el caudal 2? Exactamente igual con la misma fórmula. 9.81 por pi al cuadrado dividido entre 8 multiplicado por la raíz cuadrada de esa expresión, pero ahora para otro tramo de análisis, que es este tramo 2. Diámetro 4 pulgadas, que viene a ser 0.1 metros elevado a la quinta, multiplicado por el valor de la pérdida de carga, que es la misma, este valor no varía, 24.647, dividido entre, para este tramo, el valor de F, 0.02, y multiplicado por el valor de longitud, que son 300 metros. De esta manera, ¿y esto a cuánto es equivalente? Eso es igual a 0.0223. 0.0223 metros cúbicos sobre segundo. Listo, ya tenemos los valores de caudales, caudal 1, caudal 2 y caudal AB. Caudal. ¿Cómo podemos verificar que estos valores están correctos? Dense cuenta de algo también importante. Caudal AB está transcurriendo por acá con un caudal de 0.1351 metros sobre segundo. Llega al punto B y se reparte, ese caudal se reparte en dos diferentes caudales. Como la ley de conservación de la masa nos dice que no puede existir pérdida de masa, el caudal 1 y el caudal 3 sumados tienen que ser equivalentes al caudal AB. Entonces veamos si se cumple. Sumas esta expresión con esta expresión y te tiene que dar igual a esta expresión. ¿Se cumple? Efectivamente sí. Por tanto podemos afirmar que estos caudales están bien calculados. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Nos dice determine la velocidad en los diferentes tramos. Entonces yo digo velocidades. ¿Cómo puedo calcular las velocidades? Sencillo, aplico la fórmula que dice velocidad es igual a caudal sobre área, que en otras palabras es exactamente igual a esta expresión. Esta es la fórmula que voy a aplicar. Voy a determinar la velocidad 1, la velocidad 2 y la velocidad 3. Para la velocidad 1, no van a ser así, va a ser velocidad de A a B, velocidad 1 y velocidad 2, así de esta manera, velocidad AB, velocidad 1 y velocidad 2. Para la velocidad de A a B utilizo el caudal de A a B, 4 multiplicado por Q, caudal Q es 0.1351, así, dividido entre pi multiplicado por el diámetro de dicho tramo, 8 pulgadas, 0.2 elevado al cuadrado. Y esto como resultado es igual a 4.301 metros sobre segundo. Se hace lo mismo para el tramo 1 y para el tramo 2. Para el tramo 1 voy a utilizar el caudal 1, que es este valor de acá, y su diámetro 1, que viene a ser 8 pulgadas, que también es 0.2. Reemplazando directamente tengo 3.591 el valor. Esto lo van a corroborar ustedes. Metros sobre segundo. Y finalmente la velocidad 2 que es, la velocidad 2 que es 2.839
metros sobre segundo. Listo. De esta manera se termina el tema de las velocidades. Lo último que nos pide es encontrar cuánto vale la presión en el punto B. ¿Cómo determinamos la presión en el punto B? La distancia desde donde se encuentra analizado el punto, es decir, es desde donde está la tubería en el punto B, hasta que choque con la línea piezométrica, es decir, esta distancia, se denomina altura de presión y es igual a la presión en B dividido entre el peso específico. Ese valor me va a dar en metros. Si yo conozco ese valor, voy a poder determinar la presión en B. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Voy a borrar todo esto primeramente. Y digo presión dinámica en B. Presión dinámica en el punto B. ¿Cómo es que voy a determinar la presión dinámica en el punto B? A ver, esta distancia, ¿cuánto va a ser igual? Esa presión en B dividido entre peso específico. ¿A cuánto será equivalente esta distancia? Yo sé que la cota en el punto inferior es 2160. ¿Cuánto será este valor de acá? A esa cota de este punto se la denomina cota piezométrica en B. Si yo resto la cota piezométrica en B menos la elevación del punto B, que es 2160, elevación del punto B, voy a poder determinar la presión en B sobre el peso específico, altura de presión. Entonces digo presión en B dividido entre peso específico. En este paréntesis voy a introducir el valor de la cota piezométrica en B. ¿Cuánto es la cota piezométrica en B? 2200 menos esta pérdida de carga. 2200 menos la pérdida de carga de A hasta B. Eso es la cota piezométrica en B. Menos la elevación en B, que es 2160. 2160. Resolviendo esa ecuación, voy a tener que la presión en B es 4.647. 4.647. Esto es metros columna de agua. Siguen siendo metros, porque este peso específico es el peso específico del líquido del cual estamos hablando. Estamos en una clase de hidráulica, el líquido es agua, ¿ya? La presión en B, entonces, ¿a cuánto será igual? El peso específico del agua es 1000, se pasa a multiplicar, y por tanto 4647 kilogramos sobre metro cuadrado es la presión en el punto B. Entonces, de esta manera hemos terminado este ejercicio. Hemos determinado caudales, velocidades y la presión dinámica en el punto B. Presión dinámica hace referencia a la presión que se encuentra en un cuerpo o en un determinado punto cuando existe dinámica del fluido, es decir, que el fluido está en movimiento, se está moviendo. Hay otro término que es la presión estática, que es el que se denomina a la presión en un punto cuando el líquido no está en movimiento, cuando el líquido está quieto. Pero eso ya hemos avanzado anteriormente. Entonces, gracias por su atención. Nos estaremos viendo en un siguiente video.